Blue Radio Bogotá. Quiero hablar con él sobre el tema del Tren de Aragua en Bogotá. Ayer una grave denuncia han hecho los habitantes de conjuntos residenciales de Bogotá de presuntamente recibir panfletos por parte de la organización criminal Tren de Aragua, que al parecer está operando en la ciudad colombiana de Bogotá. Buenos días y bienvenido, Felipe. ¿Me Hola, escuchas? muchas gracias por la invitación. Sí, señora, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Felipe, lo primero es de los reportes que tienen, porque entiendo que esta es una denuncia que hacen los habitantes, ¿no? Pero ¿qué certeza se tiene que sea realmente el Tren de Aragua, una organización criminal que operaba en Venezuela, sea la que esté amenazando, según denuncian los habitantes de estos conjuntos residenciales en Bogotá, que sea esa organización y no otra? Es puntualmente el conjunto Parque Residencial Tintal. Es un solo conjunto que queda ubicado al sur de nuestra ciudad. Es una zona en la que viven sobre todo personas de estratos 2 y 3. Acá nosotros estamos divididos por estratos del 1 al 6. Entonces son las personas, se puede decir de escasos recursos, para que me entiendas un poco lo que está ocurriendo. Ujú. ¿Qué es lo que están denunciando? Que esta gente, los supuestamente integrantes del Tren de Aragua, están viviendo dentro de este conjunto y tienen allí en el conjunto varias cosas, entre pagadiarios y expendios de droga. Esto lo está denunciando sobre todo la asamblea del conjunto, los que están, mejor dicho, administrando el conjunto, y llegaron a la policía a decir que pues supuestamente esos panfletos los estaban enviando los integrantes del Tren de Aragua. La policía sigue investigando, la Policía Metropolitana de Bogotá sigue investigando hasta ahora qué es lo que está ocurriendo y si son efectivamente el Tren de Aragua o si es otra banda que se está haciendo pasar por el Tren de Aragua para generar sobre todo terror. Esto teniendo en cuenta que ya esta banda, el Tren de Aragua, o por lo menos una de sus vértices, viene operando desde hace varios, se puede decir desde el último año, aquí en Bogotá, sobre todo en barrios del sur de Bogotá, por ejemplo, como Kennedy, como Bosa, como Ciudad Bolívar. ¿Y cómo están operando? Hay una rencilla, hay unas guerras que entre otras bandas criminales, otras conocidas, no sé si ustedes las han escuchado, como los Maracuchos, y otra como el Carro Verde, que son otras bandas internacionales que también están operando aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Entonces ellos tienen una guerra entre ellos y entre ellos mismos por el control de las rentas criminales aquí en Colombia, aquí en Bogotá, están asesinando mucha gente. En el último año, se puede decir, en los últimos 6 meses, van más de 30 muertos que han encontrado en bolsas desmembrados en vía pública de aquí de Bogotá. Entonces, eso es lo que han aprovechado otras bandas criminales, como por ejemplo bandas que son un poco más pequeñas, que sobre todo pueden servir como paga diario, que son estos préstamos gota a gota, que usted van y le prestan y luego le cobran personas en moto, que son muy peligrosas y que las autoridades, por supuesto, no recomiendan que la gente adquiera estos créditos con estas bandas porque son muy peligrosas. Eso es lo que están utilizando estas bandas pequeñas para hacerse pasar por el Tren de Aragua. Hasta el momento las autoridades no tienen certeza si, como les menciono, si estos nuevos panfletos los está enviando el Tren de Aragua, porque la alcaldesa Claudia López, que es la alcaldesa de acá de Bogotá, viene estructurando una guerra contra estas bandas internacionales que están operando en Bogotá. Entonces todavía no se tiene certeza, la policía no tiene certeza de quiénes son los que están enviando estos panfletos a estos conjuntos residenciales. Y un dato importante ahí hay que decir es que estas personas están amenazando a los habitantes de este conjunto, no con asesinarlos, sino con echarles, dicen ellos, con aplicarles veneno a los tanques de agua que suministra agua del servicio en el conjunto. Entonces esto es lo que está generando pánico allí en los habitantes de este conjunto residencial en Bogotá. Ahora, Felipe, ¿se tiene un estimado de estos grupos, cuántos integrantes la conforman? Sobre todo el Pues Tren de Aragua. Mm. mire que en el último año, según la alcaldesa Claudia López, lograron la captura de 17 personas pertenecientes a esa banda que operaban, como le menciono, en el sur de Bogotá. 17 personas, incluida allí en estas 17 un teniente de la policía que les estaba sirviendo como ayuda precisamente en los barrios de ese sector, al cual le daban entre 1 y 2 millones de pesos, que estamos hablando más o menos de unos $200 acá en Colombia para la conversión. Les estaban dando esta plata a los policías para que les ayudara, por ejemplo, cuando la policía estructuraba operativos contra ellos. Esto es lo que se sabe hasta el momento. 17 personas que estaban siendo coordinadas
por dos señores, alias Niño Guerrero, quien está en una cárcel allá en Tocorón, en Venezuela, y alias Giovanni, quien hasta el momento está prófugo de la justicia. Estas dos personas eran las que les estaban dando las órdenes a través de WhatsApp se puede decir, a sus integrantes acá en Colombia, 17 personas puntualmente, varias de ellas mujeres, y obviamente el 70% de ciudadanía venezolana. Es lo que se sabe hasta el momento de los pertenecientes a estas bandas. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades acá en Colombia? Las bandas en este momento, al haber atrapado a esta gente del Tren de Aragua, o supuestamente gente del Tren de Aragua, se están reestructurando las bandas, es decir, vuelve a entrar otros integrantes del Tren de Aragua que vuelven a mandarlos desde Venezuela, según cuentan acá las autoridades, también los maracuchos, los del Carro Verde y otras bandas de acá de Colombia, como los paisas, que están haciendo lo que les mencionaba, haciéndose la guerra en los barrios para aprovecharse o volver a coger estas rentas criminales de los microtráficos, que es lo que principalmente manejan allí, sobre todo en los barrios donde hay recicladores o gente habitante de calle, que es donde se aprovechan para vender esta droga. Ahora, ¿cómo es esta, entre comillas, convivencia entre las bandas que ya operaban, las bandas colombianas y estas bandas internacionales dentro de Bogotá? Pues Pues realmente convivencia no hay. Hay una guerra frontal entre las bandas que ya operaban acá en Colombia y las bandas que están llegando transnacionales, como las llaman acá las autoridades colombianas. Acá, mire, han analizado las autoridades más de 300 horas de videos y fotografías que han permitido establecer sobre todo quiénes son los que están asesinando a estas personas. Había una muchacha, una señora de aproximadamente unos 25 años que se llamaba alias Lady. Esa señora era la encargada, por supuesto, se puede decir, de individualizar a las víctimas que eran principalmente de otras bandas, o sea, los que le mencionaba al principio, se están asesinando entre ellos para quedarse con las rentas de las drogas. Ahora, estas 30 personas que me dices han asesinado en estos últimos meses, ¿responden a personas que formaban parte de estas bandas criminales o estamos hablando de bueno, de la sociedad civil que opera allí, pues, ¿no? Que vive allí? Sí, señora, de las 30 personas, en Mm. su mayoría son ciudadanos venezolanos, otras personas pertenecientes a otras bandas criminales que no son del Tren de Aragua. Entonces, los del Tren de Aragua asesinan a los maracuchos asesinan a los del Carro Verde asesinan a los paisas. Entre las bandas criminales se están matando. Por supuesto, también están asesinando a comerciantes o personas que no dejan que los extorsionen y ellos van y hacen la denuncia. Por ejemplo, me llaman a mí, que yo soy comerciante del sector, y me dicen, si no me pagan tal cantidad de dinero, vamos y lo matamos. Pues yo no accedo, denuncio, y allí es cuando se genera un nuevo asesinato a la sociedad civil. Sin embargo, hasta el momento, estas víctimas de la sociedad civil son muy pocas y los que están apareciendo embolsados, desmembrados y con signos muy graves de tortura han sido los mismos pertenecientes a esas bandas criminales que les menciono. Sí. Luego, después de esta denuncia que se ha hecho por parte de los habitantes del Parque Residencial Tintal, ¿no? Me dice etapa uno, etapa 2, con relación a que presuntamente el Tren de Aragua los ha amenazado. ¿Cómo está operando la policía luego de esta denuncia y sobre todo en los lugares donde, bueno, entiendo está descrito que operan estas bandas? Sí, acá en Colombia, acá en Bogotá puntualmente, la policía opera por un sistema de cuadrantes que es como un cierto grupo de policías por cada barrio. Entonces, al tener una denuncia tan grave como esta, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que es el general Carlos Triana, dispone de un grupo de policías para que adelante toda la investigación. Esto en conjunto con la Fiscalía de acá en Colombia, el CTI de la Fiscalía y la SIGIN de la Policía están adelantando ya las investigaciones para determinar, como les mencionaba, si sí se trata del Tren de Aragua los que están amenazando a estos pobladores o si es definitivamente una banda que es más pequeña, que se está haciendo pasar por el Tren de Aragua para atemorizar a esta gente que vive allí en el conjunto residencial Tintal, Parque Residencial Tintal. Yo te agradezco mucho, Felipe, el reporte de lo que está ocurriendo en Bogotá. Bueno, han dicho los residentes del Parque Residencial Tintal Etapa uno y 2 han hecho una grave denuncia. Dicen que están recibiendo panfletos por parte, presuntamente, eso no se ha determinado, de la organización criminal El Tren de Aragua. Y las amenazas van, bueno, desde lanzar granadas hasta, como ha dicho Felipe, envenenar el agua de los conjuntos. Eso ha creado alarma en este conjunto residencial y bueno, ya nos ha hablado Felipe de cómo estarían operando bandas internacionales y locales propias de Colombia. Te agradezco mucho, Felipe. Felipe García, periodista colombiano de Blue Radio Bogotá.
Gracias Gracias. a ustedes por la invitación. Y un último dato final, Sí, quería comentarles sí. que las autoridades incautaron, es tanto poder que ya tienen estas bandas acá en Colombia que las autoridades ya han incautado 14 bienes, es decir, 14 casas, 14 bodegas aquí en Bogotá. Imagínense ustedes en una suma de 4.370 millones de pesos, solo al Tren de Aragua, a los maracuchos y a los carro verdes, que son las otras bandas, todas en general suman un total de 6.000 millones de pesos en bienes, entonces ya tienen un poder bastante Mm. fuerte, tanto económico como peligroso acá en Bogotá. ¿Solo operan en Bogotá? Hasta el momento yo les puedo contar de lo que está pasando en Bogotá, sin embargo estas bandas hacen presencia también en otras regiones del Mm. país. Te agradezco mucho, Felipe. Completo el reporte, 6:48. Vamos con nuestra recomendación musical del día. La canción para iniciar la mañana.